Encantada de verte de nuevo, Antonio Sáenz. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya te vas a convertir en cara de esta casa. Nos vas a enseñar a ahorrar. Poquito. A ahorrar. Poquito a poquito. Que leemos tu blog. Y además Muchas yo gracias. te aseguro que lo leo. Y esta última semana he leído que el único secreto para ahorrar es reducir los gastos. Es que no nos queda otra. No Bueno, nos queda otra. vamos a aprender a diseñar un plan de ahorro. Sí, vamos a intentarlo. Vamos Venga. a intentarlo porque en estos tiempos es muy complicado tratar de ahorrar. Lo primero que tendremos que hacer es analizar un poco cuál es nuestra situación económica, nuestras posibles eventualidades que podamos tener. Y eventualidades ya no me refiero a una situación grave que necesitemos dinero. Eventualidades me refiero a que tenemos el cumpleaños del niño y hay que ir a las bolas, y eso son 200 euros. O en una eventualidad son las navidades. O ese poquito de dinero que queremos para ese puente largo. O una muela que te tienes que empastar. Ay, madre, y que eso no las cubren. es una eventualidad, pero vamos, para agarrarte y decir, Además, Dios mío verdad. de mi vida. Y que no tengas que hacerte nada más que Un un empaste. dentista, ese tipo de cosas las tenemos que prever. Efectivamente. Tenemos que analizar cuál es nuestra situación. En ese análisis tenemos que hacer como hacían nuestras abuelas. Ellas hacían sus sobrecitos y sus apartaditos. Bueno, pues nosotros tenemos que hacer nuestros sobrecitos, ya sea virtuales porque lo hagamos con una hoja de cálculo, o ya sea porque realmente cojamos 5 sobres y metamos el dinero en ellos, que tampoco está mal. Tenemos que organizarnos. Tenemos que intentar reducir un poquito, reducir. Y decimos, pero ¿cómo vamos a seguir reduciendo ya con la que está cayendo? Pues siempre se puede un poquito más. Por ejemplo, esa bombilla que se nos funde de bajo consumo, pues vamos a intentar comprar la LED, que todavía consume un tercio menos. O incluso ese tabaco que entre semana no es tan necesario, pues nos lo podemos intentar quitar o liarlo. Entonces, lo primero, plantearnos que tenemos que ahorrar y diseñar una estrategia, como en todo plan. Como en todo plan, establecer la orden de nuestros gastos y de nuestros ingresos, presupuestarlos, hacer nuestros apartaditos, nuestros sobres o bien nuestra hoja de cálculo, el que pueda hacerlo, y de esta manera organizamos y diseñamos la foto de lo que son todos nuestros gastos y todos nuestros ingresos. Y a partir de ahí nos tenemos que poner un objetivo, tenemos que ahorrar. Hombre, yo no digo, mira, por ejemplo, en el post de la semana pasada de hoy.es del blog, establecía que para nuestras jubilaciones, para más mi generación que la tuya, vamos a necesitar tener unos ahorros, porque probablemente con el sistema que hay ahora no lleguemos. Pero eso suponía en porcentajes altísimos. Vamos a ponernos metas bajas, vamos a ponernos un 3, un 4% de nuestro presupuesto. Nos establecemos nuestras metas y las cumplimos y consideramos que es un gasto más. El ahorro como un gasto más, no como ese sobrecito que puedes llegar cualquier día y bueno, venga, voy a coger aquí. No, ese sobre es sagrado. Ese sobre es un objetivo, como es un objetivo pagar nuestra hipoteca, nuestro... O sea, al final préstamo. me estás diciendo que porque yo soy muy de hacer cuentas. O sea, yo soy de cobrar y de decir, a ver, esto para la hipoteca, esto para tal, esto para cual tal, esto para ahorrar. Y esto para ahorrar. Y eso para ahorrar, y eso no se toca. Y no lo toques. Y si lo vas a tocar, dáselo a quien no te lo toque. No te deje tocarlo. Porque eso hay que establecerlo como un objetivo. Porque es cierto que se producen eventualidades y es cierto que vamos a necesitar tirar. Y es cierto que ahora es complicado pedir en tu empresa un adelanto de nómina, es un poquito más complicado pedir un crédito. Antes para cualquier cosa te acercabas al banco, ahora la cosa es diferente. Nos tenemos que acostumbrar a ahorrar, a ponernos objetivos y a cumplirlos. Y a tener mucho cuidado, que es el post de esta semana que he sacado, que es que hay que tener mucho cuidado con los créditos fáciles, mucho cuidado con esos préstamos rápidos, que te pueden salir muy, muy caros, con TAEs del 250% y cosas así. Cuidado. Entonces, en ese presupuesto, nos hacemos un presupuesto donde ponemos todos los gastos, donde ponemos lo que queremos ahorrar y de ahí intentamos reducir. Es decir, por ejemplo, tabaco o salir o cosas que podamos ir quitando, quitarlas. Claro, y, oye, si no hay que tomarse 3 copitas, pues nos tomamos 2, que no pasa nada. Si no podemos salir 2 veces a la semana, salimos una. Es decir, siempre nos queda, siempre podemos hacer un esfuercito más. Y es de verdad que es necesario. Fíjate esa muela que tú comentabas, fíjate ese cumpleaños del niño. Hay muchas situaciones que son eventualidades que nosotros tenemos que tener previstas. Al final es el secreto de la abuela. Lo que nos han dicho las abuelas siempre es decir, mi abuela siempre me decía, hija, si ganas 10, tienes que acostumbrarte a vivir con 5. Sí, nos hemos acostumbrado a vivir con 12, pero de verdad que la economía está inventada, ¿eh? Que ya la hacían nuestros abuelos sin tanto aspaviento y sin tanta tecnología. Bueno, pues ahora simplemente tenemos que volver a retomar costumbres de que ya creíamos que estaban pasadas, no estaban pasadas, estaban ahí. Antonio, ¿cuál es la clave para intentar eliminar gastos que ya asumimos como necesidad y que realmente podríamos vivir sin ellos? Considerar que no son necesidades.
Es decir, las necesidades son las necesidades y los gastos superfluos son todo aquello que tú sabes que es superfluo, parecen perogrulladas, pero es cierto, tú sabes que es superfluo esa necesidad que nos hemos creado de es que yo obligatoriamente tengo que salir 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, los jueves por la noche. No es necesario, puedes pasar con una sola vez. Te sobra ese cigarrito después de... No, pues aguántatelo. Es decir, que estamos en una situación en la que estamos aguantando mucha presión fiscal, estamos aguantando nuestras rebajas de sueldos. Bueno, pues hay que aguantar un poquito más y hay que aprender a apretarse el cinturón, como nuestras abuelas lo hicieron. Se me ocurre, por ejemplo, porque yo soy, como muchos extremeños, seguro que si son sinceros en casa, de las que tengo que ir con el coche hasta la puerta de casa. No somos capaces de andar ni 1 kilómetro. Y es que es increíble lo que se gasta en gasolina callejeando. Pero a lo mejor estamos hablando de 20 euros a la semana. Pues eso, por ejemplo, lo podríamos quitar. Lo podríamos quitar, o todas nuestras ciudades que ya están establecidas las bicicletas del ayuntamiento para desplazarte de un lugar a otro. O, mira, hay profesionales en algunas grandes superficies de los cupones de descuento y de las ayudas que te dan porcentuales. Si echas una gasolina, te doy tanto para tu compra. Si compras el día tal tipo de producto. Y yo conozco profesionales del tema, que todos los meses sacan 15, 20 eurillos, solo con las ofertas. O sea, que hay que aprender a vivir, hay que aprender a vivir de otra manera. Bueno, llevamos 5 años viviendo ya de otra manera. Y has dicho una cosa que es verdad, ponernos una meta, darle un sentido también al ahorro. Las metas son fundamentales. Las metas son fundamentales porque si nosotros no nos planteamos metas, nunca sabemos si lo hemos conseguido. Si tú dices, voy a ahorrar, ¿cuánto vas a ahorrar? 5, 10, 20, o sea, si voy a ahorrar para un viajecito, voy a ahorrar para el ordenador del niño, voy a ahorrar para quitarme un piquito de hipoteca. Voy a ahorrar. Antes de la hipoteca todos los préstamos pequeños. Eso es muy interesante. Quitarnos hipoteca no. No, porque esos son muchos años. Quítate el préstamo pequeño. Eso es fundamental. Pero siempre decir, voy a ahorrar para ese sobrecito. Hay que plantearse objetivos y hay que cumplirlos. Y hay que saber si no se cumplen que no lo hemos cumplido, porque si no nos hemos puesto un objetivo nunca sabemos que no lo hemos cumplido. Bueno, yo les invito a todos a que lean el blog de Antonio y una cosa que hemos leído en el último post, que la clave la dio San Agustín. Es verdad. Y dijo, y además es algo que también me ha dicho muchas veces mi abuela, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. El que menos necesita, cierto. Me gusta siempre acabar con una frase lapidaria, pero es cierto que San Agustín, eso fíjate, estamos hablando de hace siglos y siglos, pues ya sabía cómo teníamos que actuar en una situación de crisis en el año 2013. Antonio, muchísimas gracias. Otro día tenemos que hablar de eso, de qué nos quitamos antes de los bancos y de si guardamos el sobrecito en la mesilla o se lo llevamos al banco. A ver qué es mejor. Bueno. Otro día hablamos de eso, Antonio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad. Tomen nota que todo lo que nos dice Antonio es sabiduría popular, que como él ha dicho, está inventada la economía, pero tenemos que recordarla. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta hablamos de más cosas.